tardes. Vamos a comenzar con el tema de carga del entrenamiento deportivo a cargo de Luisa Fernanda González Galindo, quien les habla para la materia de modelos del entrenamiento. Vamos a ver 8 temáticas en esta exposición. La primera vamos a ver orientación de la carga, segunda naturaleza de la carga, tercera interconexiones de la carga, cuarta magnitud de la carga, quinta densidad y volumen, sexta intersección y intersección de los entrenamientos, séptima intensidad y octavo carga durante la temporada. Comenzamos con orientación de la carga. Acá vamos a manejar dos tipos de carga. La primera, que es la carga selectiva. Esa carga selectiva pues planifica un objetivo que prima una determinación capacidad y pues es por ende un determinante si sea funcional que permite la consecución del objetivo. ¿Eso qué nos va a decir? Que pues vamos a obtener un objetivo dependiendo de esa carga selectiva que es para mejorar una determinada condición. En este caso tenemos un ejemplo que es desarrollar la potencia de la carrera. Acá lo que buscamos es que el deportista llegue más rápido a su a su punto final y así pues obviamente minimizar el tiempo para que ese deportista pues tenga más potencia en fuerza y velocidad. El sistema energético en este pues es el anaeróbico láctico, que es el que queremos trabajar, y sistemas energéticos son reserva de fosfágenos y el de creatina. El segundo que tenemos es la carga compleja. Pues la carga compleja se refiere a ejercicios que solicitan diferentes capacidades y diferentes sistemas funcionales. Eso pues se puede dividir en varios componentes. Uno de esos son pues la carga, bueno, la duración, la intensidad del volumen, que son las cargas externas, y las cargas internas, que va a ser todo lo fisiológico y psicológico que va a tener el deportista. En la siguiente presentación ya podemos ver la interacción de la carga, que eso es muy importante al momento que uno va a realizar una planificación y si uno quiere mejorar el rendimiento de un atleta. Primero es la carga positiva, que en la carga positiva pues obviamente se van a aplicar de manera aislada, sino que todas ellas interactúan y se interrelacionan para pues obviamente lograr ese objetivo. Cada una de estas es la fuerza y la resistencia. Si no es la fuerza, poder manejar ese tipo de niveles y así, pues obviamente, tener una buena carga. En la carga negativa son todas esas que no se interrelacionan y pueden causar un sobreentrenamiento o un tipo de lesión en los deportistas. Estas cargas negativas es en la fuerza explosiva, resistencia aeróbica por un largo tiempo. Eso se produce pues una interacción negativa. El segundo estamos con el tema de la naturaleza de la carga. ¿Qué es la naturaleza de la carga? Son todos los estímulos aplicados que afectan pues el rendimiento del atleta, nivel de especificidad y potencia del mismo. Acá pues el nivel de especificidad es qué tan similar es la carga aplicada a las demandas reales del deporte. Si tú sí estás manejando ese tema, si estás manejando todo lo de capacidades de fuerza explosiva, si estás manejando lo que necesita ese deporte, si está manejando el tema de la resistencia aeróbica, resistencia analógica y demás, o si necesita flexibilidad. En segundo tenemos potencial del entrenamiento. Esta pues es la capacidad que tiene una carga y pues que genera unas mejoras del rendimiento, obviamente pues en el atleta, buscando su mejoría, buscando su rendimiento y que el deportista pues sea y obtenga los varios objetivos o logros que se están planteando. Y por último tenemos una parte muy importante que es dentro de la planificación. Ahí pues como todos ya sabemos debemos combinar adecuadamente pues en la planificación del entrenamiento y así optimizar esos gastos energéticos, mirar en qué etapa está el deportista, si es siempre competitivo, o si está en especificidad y demás. De ahí depende todo si uno quiere que ese deportista si llegue a cumplir sus logros o todo lo contrario, que generemos lesión deportiva en el deporte o abandono por temas ya sean de salud o por una mala carga de entrenamiento.
Por el otro lado tenemos interconexiones de la carga, que esto pues según el autor Tudor Bompa, la interconexión de la carga es un principio clave que en la planificación de entrenamiento que se basa en la correcta secuencia y combinación de diferentes estímulos de la carga para optimizar la adaptación del atleta. Eso lo que nos quieren decir es que la carga se refiere a la forma pues en que las diferentes sesiones se entregan, bueno, el entrenamiento influyen en ese seguimiento de la producción adecuada y así pues por medio de esa planificación que ese deportista llegue a alcanzar sus logros y que no evitando pues obviamente una lesión y saber que también es muy importante acá el tema del rendimiento y la recuperación y pues obviamente la salud del deportista. Acá ya tenemos como tal la interacción de la carga, que acá tenemos dos autores, que ya como lo mencioné anteriormente, tenemos a Tudor Bomba y por otro lado tenemos a Vladimir. Tanto que pues él nos va a mencionar que la interconexión de la carga es clave en la planificación de entrenamiento, lo mismo que nos habló Bomba, pues ya que permite estructurar adecuadamente los estímulos para lograr pues obviamente esas adaptaciones que vienen, adaptaciones fisiológicas y demás. Y pues obviamente evitando generar la fatiga acumulativa excesiva, que fue lo que hablamos anteriormente sobre el descanso. Si tú no tienes una buena planificación de descanso, obviamente el deportista va a generar un sobreentrenamiento, más probable es que se lesione o tenga un abandono deportivo por lo mismo, por una mala planificación. Oye, pues obviamente la importancia de eso es maximizar el estímulo, recuperación y adaptación correcta, no una adaptación negativa, pero siempre positiva, y pues interconexión de las cargas. Que eso, la interconexión de las cargas, en todo, pues ya como se mencionó, saber cómo planificar esas cargas y cómo lo vamos a influir para que el atleta, pues obviamente, siga avanzando en ese rendimiento. Por otra parte, tenemos las interconexiones secuenciales, que acá pues las cargas se distribuyen estratégicamente. Las distribuimos estratégicamente para desarrollar pues distintas capacidades en un orden lógico. Vamos a tener obviamente pues diferentes interconexiones secuenciales. Y pues también es un modelo secuencial, las cargas se distribuyen estratégicamente pues para desarrollar distintas capacidades en un orden lógico, evitando pues interfección y maximizando la supercompensación. Lo que hablábamos anteriormente de lo que nos hablaba tu pompa. Si tú no planificas bien, tú no sabes en qué fase estás, si está en precompetitivo, competitivo, o si está en fase de recuperación, pues obviamente tú nos vas a montar un orden claro en tu planteamiento del problema. Entonces, por eso es que primero debes saber cuáles son los objetivos del deporte, cuáles son aspectos fisiológicos del deportista y pues en qué fase va a estar para pues obviamente seguir con esa planificación y tener esa secuencialidad. Por otro lado tenemos la secuencia tradicional que pues obviamente se empieza con volúmenes altos e intensidades moderadas y a medida que avanza el ciclo pues la intensidad aumenta mientras el volumen se va disminuyendo poco a poco. Por otro lado tenemos secuencia ondulante, que ese es cuando el atleta tiene cargas de distintas intensidades y volúmenes dentro de un micro y un mesociclo. Como sabemos, microciclos son en semanas y mesociclos se unen varios tipos de microciclos. Acá pues tenemos un ejemplo claro que es, se evitan 2 días seguidos la misma carga principal, pues alternando con los días diferentes intensidades. Entonces, es decir, que en 2 días pues se va a manejar pues de estímulo, ya sea como la resistencia. Se va a manejar la resistencia, después se baja con un estímulo, pues obviamente una carga leve y volvemos a trabajo fuerte. Bajamos un poquito, relajamos un poquito y volvemos a estallar trabajo fuerte para que así genera precisamente las adaptaciones correspondientes que el atleta necesita. El otro tenemos ya secuencial de ATR, que es muy conocido, como ya todos sabemos, es acumulación, transformación y realización. En el tema de la acumulación, pues, se prioriza el desarrollo general. En tema de transformación, se refiere pues, a todas las capacidades específicas que genera el deporte y que pues, va a desarrollar el deportista.
Y la tercera es la realización, pues que obviamente se optimiza la forma deportiva con cargas específicas al juego. Acá ya hablamos sobre la táctica deportiva. Pues bueno, vamos acá que pues el primero se trabaja resistencia, un ejemplo, aeróbica y fuerza general. Luego se mejora la explosividad y la velocidad y pues finalmente realizaremos los cambios de direcciones y las aceleraciones en el tema del fútbol. Y pues obviamente tener la secuencia de ATR, acumulación, transformación y realización. Acumula todos los trabajos de resistencia y fuerza, se transforma en explosividad y velocidad, y pues finalmente ya se realiza todos los cambios de dirección y aceleración en la táctica deportiva. En otro lado tenemos todo lo de secuencial en bloques. Pues este se enfoca principalmente en una de las capacidades principales por bloques y se pasa a otra con mínima interferencia. Va a sentir como tal ese trabajo. Nada si no tenemos el bloque de resistencia, pasamos al bloque de flexibilidad, o si jugamos con esos dos, y después ya pasamos a la parte táctica deportiva. Tenemos un ejemplo, pues que se pasa de uno de fuerza máxima, venía hablando, la potencia, y finalmente pues uno de velocidad y resistencia. También acá es muy importante mirar el tema de las cargas positivas o cargas negativas, pues para seguir. Listo, por otro lado tenemos lo que es la carga excesiva, que según Pompa, pues la carga excesiva es cuando ocurre volumen, la intensidad, la frecuencia del entrenamiento, pues superan la capacidad de adaptación que tiene el atleta. Y esto pues genera un sobreentrenamiento, obviamente mayor riesgo de lesiones o aumento de lesiones en nuestro deportista. En las características principales pues tenemos tres. La primera es el volumen desproporcionado, pues obviamente que como su nombre lo indica, son demasiadas repeticiones, series o tiempo de entrenamiento, una mala planificación del entrenamiento. La segunda es la intensidad no periodizada, que son los picos de intensidad sin fase de adaptación previa. Cuando nosotros estamos realizando las fases precompetitiva, competitiva, la trayectoria de recuperación, pues obviamente tiene que uno generar unos picos de adaptaciones. Pues subimos pico de adaptación con una intensidad alta, damos aumento de repeticiones, demás, y volvemos a aumentar. Un ejemplo, lo más destacado es el tema de gimnasio. Cuando un deportista que pues solamente levanta un 70-80% de su RM, pues va a ser unas 10-15 repeticiones con ese peso RM. Ya cuando está llegando a su 90% de RM, pues va a ser aproximadamente unas 2, 3, 4, 5 repeticiones de su RM. Entonces acá la idea es que se generen esos picos transitorios para que se pueda generar pues una adaptación suficiente. La tercera es recuperación insuficiente, ausencia de los días de descanso o recuperación activa. Lo importante es que esa recuperación activa no es solo tener 24 horas de sueño o 3 días sin hacer nada de descanso ni nada. La idea es que esa recuperación sea con ejercicios más tranquilizantes como son yoga, pilates y demás. Y pues obviamente los días de descanso, los días de sueño, que son todos los días con sus 8 horas de sueño que exige el deportista. Según la aplicación, según lo que nos dice Bompa, tenemos pues dos, macrociclo estructurado y microciclo de descargas. Los macrociclos estructurados son las fases de cargas progresivas, pues obviamente ya tenemos lo de la fase preparatoria, fase competitiva y la fase de recuperación. Como uno pues lo aplica obviamente en ese enfoque de prevención de lesiones. El segundo son los microciclos de descargas, que eso se realiza más o menos cada 3 a 4 semanas, pues para reducir ese estrés acumulativo. Volvemos al levantador de pesas, aumentando bruscamente pues su peso en sentadillas, después de 80-95% de su RM, pues en una fase adaptativa pues obviamente va a generar una mayor fatiga neuromuscular, rompimiento de fibras musculares, y pues esto va a provocar obviamente una lesión en ese mismo. Y acá ya tenemos 4 tipos de cargas, que la primera es la carga entrenable, que es alcanzar el máximo volumen, generar unas buenas adaptaciones y que ese deportista pues llegue a su rendimiento. Pues en tema adaptativo. Acá pues solamente vamos a colocar una síntesis proteica de adaptaciones
en la dirección específica que se produce posiblemente este efecto del entrenamiento. Entonces va a ser en pro de mejora a ese rendimiento. La carga de mantenimiento se realiza más que todo en personas que solo quieren mantener una vida sana, una vida realizando ejercicio y demás. Eso prevé pues la degradación de las estructuras proteicas ya desarrolladas y de otras modificaciones involutivas pues en el organismo. Se va a mantener ahí pues suficientes estímulos del efecto del entrenamiento y pues obviamente va a evitar ese riesgo de pérdida de esas adaptaciones que se generan poco a poco, mente o pues, como su nombre indica, mantenimiento, sin perder ni aumentar nada. La carga de recuperación, muy importante, pues son todos los estímulos de baja intensidad, descanso activo, diseñados pues para facilitar la regeneración física y la más importante, la psicológica. Acá pues lo importante es tener intensidades bajas o moderadas más o menos del 60% con la capacidad del atleta. Eso pues va a decir que es que no es solo tener unas 24 o 30 horas de sueño, sino que tener sus 8 horas de sueño adecuado y un entrenamiento ligero con una intensidad y un volumen bajo para que ese deportista se vaya recuperando. Acá también va a entrar el tema de actividades diferentes a las que ellos tienen competitivamente. Tenemos pues obviamente la movilidad, los estiramientos, ya sea como el yoga, el pilates, relajaciones, caminatas por el medio de la naturaleza, natación, un ciclismo ahí ligero para que ellos recuperen. Y pues justamente pues una recuperación muy corta. Esto pues va a evitar fatigas adicionales. La última tenemos la carga ineficaz, que es cuando uno no genera esas adaptaciones correspondientes, uno genera unos volúmenes altos, una intensidad altas, o todo lo contrario, uno va a generar unos volúmenes muy mínimos, una intensidad muy mínima, donde el deportista no está generando unas adaptaciones y tampoco está aumentando pues su nivel de rendimiento. Estas adaptaciones son relevantes para tener rendimiento, capacidades deportivas y así pues aumentar con ese progresivamente ese impacto. Es una carga ineficaz que el deportista no va a sentir nada. Acá también se ve en una mala planificación deportiva, entonces el deportista se aburre, no hay distinta variedad y por eso también hay abandono deportivo. Ya en la otra tenemos lo que es volumen e intensidad. Como ya todos sabemos, el volumen C son las series y repeticiones y por la intensidad, número de acciones durante ese mismo. Tenemos las tres fases, que es la preparatoria, competitiva y transitoria, según en ese ejemplo. Y estamos acá con los ciclos anuales. Miramos que la fase preparatoria es de un 50 al 60%, la fase competitiva es del 20 al 30% y la transitoria es del 10%. Importante no saltarse en ninguna de estas fases. En la otra vamos a tener la intrasesión y intersesión. Las intrasesiones son todo lo que ocurre durante una sesión de entrenamiento, precisamente a esas adaptaciones, a esos cómo se siente el atleta, en temas pues, de estímulos, de adaptaciones, de temas psicológicos, la asesinó, la variabilidad y demás. Las intersesiones ya son toda la recopilación de todas esas sesiones de entrenamiento y así ya pues interactúan entre diferentes sesiones de entrenamiento para se puede pues obviamente generar ese fase estructurativa de este mismo proceso. Ya en el otro tenemos lo que es la magnitud de la carga en tema de la intensidad. Ya como todos sabemos, la intensidad pues es un componente más que todo cualitativo en el tema del trabajo que va a realizar tanto el deportista y se define como la relación más o menos del consumo de energía que va a tener el deportista en ese trabajo, en ese estímulo de esfuerzo. Tenemos dos grupos de intensidad. La primera es intensidad relativa. La intensidad relativa va a medir toda la carga total en función pues, del esfuerzo y la cantidad de trabajo acumulativo. Es decir, si tenemos pues obviamente todo ese trabajo acumulativo, por eso pues obviamente vamos a tener un diferente trabajo y demás. Un ejemplo, pues tenemos dos atletas, también seguimos con el levantador de pesas, del 80% de su RM, que pues 30% de su RM tenemos unas repeticiones, aproximadamente unas 10, 12 repeticiones, y la carga pues va a ser diferente para
Y digo que pues va a generar o menos repeticiones o un menor peso. Y acá pues va a tener la intensidad relativamente es la misma para esa persona, debido pues a sus efectos fisiológicos y adaptaciones que tenga. Y la intensidad absoluta, que esta es el porcentaje máximo necesario pues para realizar un ejercicio, se refiere a la magnitud de la carga o esfuerzo en relación al máximo posible. Entonces, con ese levantar, ese levantador va a generar una sentadilla con un peso más o menos de 120 kilos, 130 pesos, un valor absoluto, sin importar quién lo haga. Ahí ya lo que ocurre es el tema de las repeticiones. Listo, ya acá en la última fase tenemos todo lo que es la carga pues durante la temporada. Ya tenemos las cuatro. La primera es la preparación general. Entonces tenemos la preparación general pues, para desarrollar todas las capacidades físicas que necesita el atleta inicialmente. Resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad y demás, sin tener una noción deportiva de ese deporte correspondiente. Genera también más que todo unas adaptaciones al público en general que solo busca mantenerse ahí, tener una vida fitness y demás. Preparación general, capacidades condicionantes, competitivas y demás. Pues vamos a tener un volumen de 60-90% por sesión, en volúmenes y pues intensidades moderadas. El otro tenemos la preparación específica, pues esto ya se transfiere más que todo a las mejoras físicas, pues en el entorno competitivo con mayor especificidad. Acá ya hablamos sobre el trabajo más técnico-táctico, que vamos a mencionar del volumen, aumento de la intensidad de acuerdo a cada deporte, si vamos a mejorar todo el sistema anaeróbico, si vamos a mejorar el sistema láctico y demás. Ya pues obviamente tenemos 45 a 70 minutos por sesiones en el volumen y la frecuencia va a ser de 4 a 5 veces por semana. Acá tenemos obviamente diferentes métodos para trabajar táctico técnico y tenemos unos en específico que es el HIIT, repeticiones de sprint, atletas y después la fuerza especial que les da pliometría, que en todos los deportes funciona y es muy necesario. La fase competitiva ya hablamos que es mantener el rendimiento, pues optimizando la recuperación y minimizando la fatiga. Pues acá ya hacemos más nociones del juego real, de la competitiva, ya hacemos lo que son los fogueos o nociones de ese aspecto competitivo propiamente del deporte. Acá pues ya vamos a evaluar todo el sistema psicológico, es las intras y inter de esa preparación de los deportistas y demás. Y ya por último, pues tenemos la fase de recuperación, que es restaurar tanto el estado físico y mental, pues solamente evitando previamente las hiperentrenamiento. Ya como le hemos hablado, no es solo tener el deportista en activo, sino generar esos estímulos con una intensidad y un volumen bajo que el deportista pues pueda esa zona de confort, haga descargas y realice otras actividades para no tener pues, las mismas repeticiones. Y muchas gracias por su atención.